Hoy por fin comenzó la pretemporada de la Fórmula 1, el inicio oficial de las pruebas que determina el rumbo de los equipos de cara a la nueva temporada. Durante estos días seremos testigos de cómo cada escudería trabaja intensamente para evaluar sus diseños, la primera versión de sus autos y las incontables horas dedicadas en el túnel de viento y el tiempo invertido en los simuladores. Veremos si realmente han dado los resultados esperados. Estos test de pretemporada se desarrollarán en sesiones intensivas, divididas en 2 turnos de 4 horas cada uno por día. Cabe mencionar que en cada sesión solo veremos en pista un solo piloto por equipo. Esto permite a cada organización centrar todos sus esfuerzos en recopilar datos de un solo monoplaza. No hay mucho más que agregar, por lo tanto, vayamos al primer resumen del año. Comenzó la primera sesión, y los pilotos que llegaron a tomar el volante fueron Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Jack Doohan, Oliver Burman, Yuki Tsunoda, Alexander Albon y Nico Hülkenberg. Antes de que cualquier monoplaza llegara a tocar el asfalto, ya se podía sentir la expectativa en el ambiente. Varios pilotos estaban ansiosos por salir al trazado, mientras las organizaciones ultimaban detalles en sus monoplaza. Algunos autos llevaban instalados los aerorakes o parrilla de sensores, que son estos componentes que vemos bastante seguido en este tipo de jornadas. Estos componentes permiten medir el flujo del aire alrededor del auto, mientras que otros decidieron prescindir de este dispositivo en la primera tanda. En los primeros minutos de la sesión, casi todos optaron por montar las parrillas de sensores. Sin embargo, hubo 3 excepciones: el Aston Martin de Fernando Alonso, el Red Bull de Liam Lawson y el Alpine de Jack Doohan, quienes en lugar de esto comenzaron a trabajar con el Flowbiz. Esta pintura especial que vemos se aplica sobre el chasis para que les permita ver el flujo del viento que pasa por su diseño, de esta manera poder llegar a medir su eficiencia. Con el paso de los minutos, varios de los pilotos regresaron a los boxes tras algunas vueltas rápidas. En esos instantes los ingenieros trabajaban lo más rápido posible, esto para realizar los cambios en las configuraciones, recopilar toda la información, captar también la retroalimentación de sus corredores sobre el comportamiento del auto. Esta dinámica entre vueltas cortas, ajustes y nuevas salidas se convirtió en una constante durante toda la sesión. En la primera media hora, Jack Doohan marcaba el mejor tiempo hasta ese instante. Podemos catalogarlo como provisional. Llegó a plasmar un tiempo de 1:34.196 con neumáticos duros. Casi al final de la primera hora, Alexander Albon hacía lo propio. Estableció un nuevo tiempo de referencia con el 1:32.862. Esto lo concretó con compuestos medios. Poco después, Lewis Hamilton hizo su aparición. Lo hacía en la parte alta de la tabla, colocando a su Ferrari en la cima con un tiempo de 1:32.621. Aunque es importante decirlo, todavía eran cronos muy elevados. Pero no solamente veíamos esta energía frenética en el trazado, porque en los boxes también había muchísimo movimiento. Los pilotos comenzaron a seguir sus programas de pretemporada con toda normalidad, pero eso no evitaba que los ingenieros trabajaran meticulosamente. Uno de los pilotos que más vueltas acumuló en esta sesión fue Lewis Hamilton, cuyas breves paradas en el box le permitieron maximizar su tiempo en pista. Caso contrario, por ejemplo, a Oliver Burman. Enfrentó una mañana complicada, pasando largos periodos en el garage y mostrando una mejora mínima cada vez que regresaba al trazado. Y después de que pasó 1 hora y media, Burman se encontraba a 3.5 segundos del mejor tiempo. Al final de todo, debemos estar conscientes de una sola cosa: son tiempos todavía muy altos. Los equipos todavía no están ni cerca de su nivel real, y por supuesto todavía falta un largo camino por recorrer. Pero es justo decir que Oliver llegó a tener ciertos problemas encontrando el balance que lo hiciera sentir cómodo. Con 2 horas y media restantes, Liam Lawson estaba haciendo una buena sesión. Se colocó en la cima al bajar el tiempo que teníamos de referencia hasta ese momento. Estaba ya en el 1:31. Poco después, Alonso y Tsunoda también comenzaron a destacar, mostrando un muy buen rendimiento. A medida que avanzaban los minutos, las organizaciones comenzaron a experimentar más con el Flowbiz, dejando de lado ya las parrillas con sensores. Esto permitía incrementar la intensidad en cada una de las tandas. En una prueba de todo esto, veíamos como el Williams de Alexander Albon aparecía con el alerón trasero completamente pintado de rojo, mientras que el Sauber
aficionado verde Hülkenberg mostraba una sección lateral cubierta con esa misma pintura, buscando evaluar el comportamiento aerodinámico en diferentes partes del auto y evidentemente hacer la comparación con los datos del CFD. Seguimos adelante en esta sesión y el tiempo de Lawson se mantenía durante varios minutos, siendo el mejor de todos, hasta que Fernando Alonso lo superó con el 1:31.874, bajando 40 milésimas el tiempo del RB21. Aunque unos minutos después el nuevo piloto de Red Bull hizo otra vuelta, concretando una vez más la primera posición, superando al asturiano. Sin embargo, a Liam le estaba costando bastante mantener el auto estable dentro del trazado. En varias ocasiones llegamos a ver cómo hacía pequeñas correcciones, esto en particular en las curvas. Fue empeorando poco a poco, al punto en el que el neozelandés trompeó y salió del trazado. Afortunadamente para el equipo de la bebida energética no hubo daños en su auto y pudo regresar a la pista de inmediato. Uno de los equipos que también se veía muy cómodo en el trazado era Mercedes. Kimi Antonelli estaba siendo muy consistente, mostrando una soltura interesante justamente al hacer sus vueltas, sin sufrir demasiado con el comportamiento del auto. El novato de apenas 18 años estaba muy confiado, tanto así que recortó el crono de todos. Llegó a plasmar el 1:31.428, superando a Lawson. De hecho, al final Toto Wolff parecía bastante satisfecho. Este nuevo diseño de James Allison da muchas más oportunidades. Parece que han elegido la dirección correcta por fin. Antonelli hasta ese momento era la muestra clara de que parecía que la inestabilidad del W15 había quedado atrás. Este W16 parece ser muy prometedor, pero falta ver qué nos entrega a lo largo de estos test y por supuesto la temporada que se avecina. La tabla final de tiempos de la primera sesión quedó de la siguiente manera: Antonelli en la primera posición con el 1:31.428, seguido de Lawson, Albon, Tsunoda, Hamilton, Doohan, Alonso, Piastri, Hülkenberg y Berman. Estas 4 horas sirvieron mucho para recabar información valiosa. Esto evidentemente iba a ser la base para sus compañeros de equipo que iban a estar presentes más adelante en el día. Llegamos a la segunda sesión. Fue el turno de Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Isaac Hadjar, Carlos Sainz y Gabriel Bortoleto. A diferencia de la primera jornada, esta arrancó con mucho más calma. De hecho, en los primeros 20 minutos no vimos nada de actividad en el trazado y esto se debía a que muchos de los pilotos estaban haciendo ajustes en sus autos. La información recopilada por sus compañeros de equipo iba a ser aprovechada al 200%, lo dejaron claro desde el primer instante y en unos momentos verás por qué. La primera media hora fue básicamente ver cómo los mecánicos estaban desmontando y montando algunas piezas, ejecutando algunos cambios en los ángulos de los alerones y por supuesto también algunas variaciones en la parte del suelo. Los primeros en salir a la pista fueron Gasly, Hadjar y Verstappen, mientras que Norris tuvo que esperar debido a que hicieron muchos trabajos en su McLaren. Fue uno de los corredores que más demoró en iniciar su programa. Llegamos a ver cómo estaban sufriendo al principio con el pilotaje, tanto por los neumáticos fríos como también la disminución dentro del mismo asfalto. Esto dificultaba mucho el colocar en temperatura las gomas y obviamente daba como consecuencia poca adherencia. Las primeras impresiones eran totalmente inesperadas porque Verstappen comenzó a tener problemas para controlar su auto en las primeras vueltas. De hecho, algo que tengo que especificar es que en este punto Leclerc fue el único piloto que salió con el Aero Rake, es decir, la parrilla de sensores. Los demás estaban implementando Flowbiz o parafina, como le quieran llamar a esta pintura, los dos nombres son correctos, justamente para poder llegar a apretar un poco más, no estar tan condicionados y aprovechar la información que habían dejado sus compañeros de equipo. Después de una hora, George Russell se colocó en la cima con un impresionante 1:31.082, un tiempo que recortaba de manera sustancial el mejor crono de la primera sesión. Sin embargo, no era el único equipo que tenía buenas noticias. McLaren empezó a mostrar signos de recuperación con Norris. Logró marcar el tercer mejor tiempo con el 1:31.251. Y esto lo tenemos que mencionar porque Oscar Piastri llegó a tener ciertos problemas para poder colocar en un buen balance su MSL39. Quedó muy abajo con referencia a los mejores cronos. Por esa misma razón, esto era algo muy prometedor para el equipo papaya. Después de esto parecía que todo se iba a desarrollar con normalidad. Estábamos a solamente
minutos de necesitar luz artificial. Ya estaba el atardecer en Bahrein y fue cuando ocurrió algo completamente extraño, una falla eléctrica en el autódromo. Esto dejó sin luz la mitad del circuito, provocando una bandera roja y suspendiendo la actividad por más de una hora. Fue un parón totalmente inesperado, pero no solamente eso, porque comenzó una lluvia, llovizna atípica en el desierto. Lo positivo es que no pasó a mayores, no necesitaron montar neumáticos de compuesto intermedio de lluvia. Fue algo pasajero y bastante leve, por lo tanto, toda la temperatura que había en el asfalto hizo que se evaporara el agua. Ante esta situación, Control de Carrera añadió una hora más para reponer el tiempo perdido, así que estos pilotos no se iban a perder demasiado. Había bandera verde en el trazado y se reactivaba todo. Fue entonces cuando vimos que Leclerc tomó la delantera con el 1:30.878, seguido de cerca por Russell y Norris, con los tiempos que ya te había mencionado. En esta situación de muchísima actividad veíamos como Lance Stroll no podía regresar, tenía algunos problemas mecánicos, por lo que se quedó más tiempo en su box. Respecto a la actividad que sí teníamos en ese momento, veíamos como Sainz estaba recortando en los sectores, pero en uno de ellos llegó a tener cierto error, por lo que se salió de la pista, aunque no pasó a mayores, solamente tuvo que regresar al asfalto, sin daños en el monoplaza y tampoco la integridad física del piloto, lo que es una buena noticia. Después de esto todo se estaba desarrollando de una manera normal, no habían más incidentes. Llegamos a la última hora de actividad. Los equipos en este momento comenzaron a hacer simulacros de carrera. Los pilotos presentes estaban divididos entre neumáticos de compuesto medio y neumáticos de compuesto duro, centrados en la consistencia y el rendimiento de sus tandas largas. Esto hacía que los equipos siguieran con diferentes pruebas, daban varias vueltas, volvían al box, reajustaban rápido y volvían de inmediato a la pista. Esto es algo que vimos por varios minutos continuos. Al tener tanque lleno ya no mejoraron su tiempo de vuelta rápida, el orden ya no fue modificado y el McLaren de Norris se quedaba con el mejor crono de lo que va hasta el momento de la pretemporada. Hablamos del 1:30.430, seguido de Russell, 1:30.587, algo cercano. En la tercera posición, Verstappen con el 1:30.674. Una lucha muy intensa en este top 3, pero lo de Lando no se limitaba únicamente a ser fuerte a una sola vuelta, porque hablando de tandas largas, es decir, ritmo de carrera, el McLaren fue el más consistente de todos, lo que habla de un balance positivo. Hasta el momento no podemos llegar a concluir que es el mejor de todos, pero sí el que está más encaminado. Algunos datos extra que puedo llegar a comentarte. En cuanto a velocidad punta, los Ferrari fueron los más fuertes, registrando a Charles Leclerc en el segundo sector, por ejemplo, 271 km por hora, a comparación de Verstappen, que llegó a 268 km por hora. Russell, por otro lado, 266 km por hora y Norris 269 km por hora. Otro dato que podemos llegar a agregar es que, por ejemplo, entre los tres primeros pilotos, todos se reparten el mejor récord en cada uno de los sectores. Lando fue el mejor en el segundo, quedándose con el récord. Russell fue el mejor en el tercero y Verstappen en el primero. En cuanto a eficiencia del auto, gracias a la telemetría podemos llegar a ver que la velocidad de reacción del MSL39 en la salida de las curvas es mucho mayor. Su aceleración es superior a la del Mercedes y a la del Red Bull, aunque, como repito, esto es apenas el inicio. Todo esto tiene que ver con la configuración utilizada, carga aerodinámica, el mapa del motor que estén utilizando. Por lo tanto, todavía hay mucho que ver en esta pretemporada que apenas comienza. La intensidad irá incrementando poco a poco y todo el análisis lo tendrás justamente en este mismo canal. Te muestro los horarios para los siguientes días de test. Todos se desarrollarán algunas horas para la segunda jornada, algo que veremos este mismo jueves, y también el viernes, mismo horario, para que tomes tus precauciones porque son complicados para América. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final, no olvides suscribirte y nosotros nos vemos en el resumen de mañana.